Muy buen día, queridos amigos de Salud Gourmet. En la primera parte del capítulo 1, Desvelar el misterio cuerpo-mente y la magia que se descubre al hacerlo, iniciamos la identificación de la influencia de la mente sobre el cuerpo. En esta segunda parte conoceremos cómo se activa el poder curativo o placebo del propio cuerpo. Bienvenidos. El estrés y la contracción del timo. La glándula denominada timo, que regula la activación de las células T, células inmunológicas llamadas también glóbulos blancos o linfocitos, es el primer órgano que resulta afectado por el estrés. Las glándulas T ayudan a identificar y eliminar del cuerpo células cancerígenas y otros agentes invasores. El debilitamiento de esta glándula puede deberse a factores diversos como las malas noticias o sucesos negativos, la deshidratación, el consumo de alimentos y bebidas de escaso valor nutritivo y procesados. Todos estos factores merman la activación que las hormonas del timo hacen de las células T y dejan el cuerpo sin defensas suficientes para impedir la propagación de células cancerígenas y otros procesos patológicos. La glándula del timo se contrae cuando se produce una situación de estrés. Es bien sabido que a raíz de una herida grave, una enfermedad repentina o una intervención quirúrgica, se destruyen millones de glóbulos blancos y la glándula del timo se reduce hasta la mitad de su tamaño normal. Ver unas imágenes de Hitler, de un pedófilo o de un terrorista puede bastar para estresar significativamente la glándula del timo. La próxima vez que el lector lea una revista o vea una película, haría bien en pedir a un amigo que le ayude a realizar el test muscular mientras vea algunas de esas imágenes. Descubrirá que mientras algunas de ellas hacen que sus músculos estén fuertes, otras en cambio los debilitan. Por supuesto, si uno está lleno de sentimientos de amor y compasión, en vez de miedo y rechazo, no sufrirá estrés ni ninguna respuesta. La glándula del timo tiene que luchar con numerosas influencias negativas si tenemos en cuenta la exposición cotidiana a la radio, la televisión, la prensa, la comida basura, las sustancias químicas que hay en alimentos y bebidas y a personas con actitudes negativas, etc. Incluso los anuncios que muestran a gente fumando o bebiendo alcohol debilitan el timo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de la energía vital que pierden cuando se exponen a situaciones estresantes. Pasan el tiempo en ambientes insanos, por ejemplo en lugares llenos de humo, o haciendo cosas que diezman nuestra energía, como conducir de noche o comer cuando se está cansado, pueden llegar a abatir el cuerpo. Cuando no queda suficiente energía para funcionar con normalidad, uno se pone nervioso o empieza a alarmarse. Cuando eso ocurre, a menudo se oye decir, hoy me siento muy tenso o estoy muy estresado. El estrés no es otra cosa que el constante agotamiento del timo a causa de las influencias negativas o nocivas en la vida cotidiana. El estrés deja de afectarnos cuando dejamos de exponernos a esas influencias y corregimos el daño que han ejercido en el pasado. Podemos fortalecer nuestro timo y recargarlo de energía positiva y con él todo nuestro organismo si realizamos actividades que nos animen y levanten el ánimo. Ingerir alimentos nutritivos, escuchar música relajante y pasar más tiempo al aire libre que en lugares cerrados o frente al televisor. Al optar o bien por debilitar o bien por fortalecer el cuerpo, se practica la primacía de la mente sobre la materia. ¿Es el placebo el auténtico remedio? El efecto placebo funciona de un modo parecido. Placebo es una palabra latina cuya traducción es complaceré. Si algo nos place, automáticamente se liberan en nuestro organismo las hormonas del placer, lo que significa que en el transcurso de una enfermedad somos capaces de experimentar una respuesta curativa. En medicina, el efecto placebo es un fenómeno que se considera una medida para probar la eficacia de nuevos fármacos o terapias. Nota: reducir o eliminar los síntomas de una enfermedad no tiene nada que ver con curarla. Existen tres posibles explicaciones de la causa y el modo en que se produce la curación. Primero, determinado tratamiento no inhibitorio desencadena una respuesta curativa del cuerpo.
Segundo, el poder sanador de la naturaleza funciona. Esto significa principalmente que la respuesta del sistema inmunológico natural frena y elimina los factores causantes de la enfermedad. Si bien este principio, el cuerpo se cura a sí mismo, se aplica en la mayoría de los tratamientos médicos, este aliado secreto de todos los médicos casi nunca se da a conocer a los pacientes. Raramente se elogia al organismo humano por su extraordinaria habilidad a la hora de batallar contra las infecciones y las heridas del cuerpo. La gran capacidad del cuerpo para sanarse por sí mismo subyace en todos y cada uno de los éxitos de la profesión sanitaria. En muchas ocasiones la curación se produce a pesar de los efectos secundarios que tan a menudo tienen lugar al utilizar fármacos o procedimientos agresivos. A falta de una respuesta curativa del organismo, ni la tecnología más avanzada ni la mejor pericia servirán de nada. Tercero, el efecto placebo desencadena la respuesta curativa. Originalmente, la medicina convencional definía el placebo como una sustancia inactiva que, por razones meramente psicológicas, se administraba para satisfacer o complacer al paciente. Sin embargo, esta definición ya no se considera apropiada o suficiente. El efecto placebo puede producirse como resultado de administrar sustancias que no son inactivas, del mismo modo que puede originarse con procedimientos o píldoras que no comprenden o contienen ningún fármaco. El efecto placebo implica que el paciente crea que un fármaco, entre comillas, que puede ser azúcar en forma de pastilla o bálsamo de serpiente, tiene el poder de mitigar sus dolores o incluso curar su enfermedad. Un sentimiento de confianza absoluta en un tratamiento determinado o incluso en un médico puede tener también el efecto placebo. Un estudio de investigación no se considera válido ni científico si no incluye un placebo que se aplica al grupo de control. Si la eficacia de un fármaco o de un tratamiento es mayor que la de un placebo, significa que ese fármaco o ese tratamiento han superado la prueba. En el pasado, el placebo se ha utilizado incluso para estudiar técnicas de bypass coronario y tratamientos radiológicos del cáncer. En una serie de estudios sobre bypass, los cirujanos abrían el pecho a los enfermos del corazón del grupo de placebo y acto seguido volvían a cerrarlo sin realizar ninguna operación de bypass. Tras salir del quirófano se informaba a todos los pacientes de que su operación había sido un éxito. Algunos de los del grupo del placebo afirmaban haber experimentado un alivio del dolor en el pecho. Ciertos pacientes a los que realmente se les había practicado la intervención de bypass también afirmaron que habían notado una mejora del dolor pectoral. Si el índice de éxito en el grupo al que se le había practicado el bypass es mayor que el del grupo de placebo, se considera que la operación de bypass es un método efectivo para aliviar el dolor de pecho. Un temprano estudio rigurosamente controlado realizado con enfermos diagnosticados de angina de pecho mostró que 5 de los 8 pacientes sometidos a una intervención real y 5 de los 9 que sufrieron una intervención falsa se sintieron después mucho mejor. 2 de los pacientes sometidos a falsas intervenciones llegaron incluso a experimentar un notable aumento de su resistencia física y de su fortaleza. Un grupo de investigación realmente escéptico repitieron el mismo experimento con otro grupo de 18 pacientes. Ni los enfermos ni el cardiólogo que les examinó sabían quiénes de ellos habían sido realmente intervenidos. Resultó que 10 de 13 pacientes que pasaron por una auténtica intervención y 5 de los 5 que pasaron por una intervención ficticia mostraron notable mejoría. Este experimento demostró que el efecto placebo junto a la respuesta sanadora del cuerpo puede ser el auténtico factor de éxito en toda intervención. La cirugía, al igual que cualquier otro tratamiento, puede funcionar como un placebo y no parece ser una ventaja notable sobre el mismo. Sin embargo, sería una gran insensatez sufrir una falsa intervención y mantener un estilo de vida perjudicial insano. Los índices de supervivencia después de una intervención ficticia no sobrepasan los 2 años y después de una intervención real, no mucho más, a menos que el paciente cambie radicalmente de dieta y de estilo de vida.
Cuando el placebo se convierte en medicina. Los mecanismos de la curación por medio de un placebo se basan en la fe que el paciente tenga en que un medicamento, una operación o un tratamiento vayan a aliviarle el dolor o a curarle su enfermedad. La confianza extrema o el sentimiento profundo de su recuperación es todo lo que el paciente tiene en sus manos para iniciar su respuesta curativa. Por medio de la intensa conexión cuerpo-mente descrita anteriormente, el enfermo puede liberar en ciertas zonas del cerebro sustancias opiáceas naturales, analgésicos similares a la morfina, activadas por medio de ciertos procesos mentales. Los correspondientes neurotransmisores que alivian del dolor se llaman endorfinas. Estas son 40.000 veces más potentes que la heroína más concentrada. Un paciente que desarrolla un tumor canceroso puede empezar a producir cantidades adicionales de interleuquina 2 e interferón a fin de destruir las células cancerosas. Al ser productos del ADN, el cuerpo puede fabricar estas sustancias anticancerígenas en todas y cada una de sus células y erradicar el cáncer rápidamente, remisión espontánea, siempre y cuando el paciente sepa cómo generar esas sustancias en su cuerpo. Los factores desencadenantes son la confianza, la seguridad y la felicidad, los mismos que producen una respuesta placebo. Para adquirir los medicamentos en el mercado farmacéutico, habría que invertir hasta 26.000 euros para un tratamiento completo. En cuanto a la tasa de éxito, entre comillas, de los fármacos, no supera el 15% y sus efectos secundarios son tan graves que pueden llegar a destruir el sistema inmunológico y sembrar el campo de futuras dolencias, incluidas las cancerosas. Véase el apartado Cáncer, ¿quién lo cura?, en el capítulo 10. Una eficacia del 15% es por lo general inferior a la conseguida con un efecto placebo. Nuestro cuerpo es capaz de crear cualquier sustancia química que pueda producir la industria farmacéutica. Los fármacos obtenidos sintéticamente solo funcionan porque el cuerpo dispone de receptores que captan algunas de las sustancias químicas contenidas en ellos. Esto significa que el cuerpo también puede crear esas sustancias, pues de otro modo no existirían esos receptores. El cuerpo sabe cómo fabricarlos con la mayor precisión en la dosis adecuada y en el momento oportuno. La química que fabrica el cuerpo no cuesta nada y no produce efectos secundarios dañinos. Por otro lado, los productos farmacéuticos son muy caros y mucho menos específicos y precisos. Además, los efectos secundarios que ocasionan acaban siendo más graves que las dolencias para las que se emplean. La conclusión es que la mayoría de los resultados positivos son fruto directo de la respuesta curativa del propio organismo o bien están causados por el efecto placebo. No tienen nada que ver con el tratamiento médico propiamente dicho. El placebo en acción. Los médicos tienen prestigio y poder para infundir a sus pacientes la confianza de que están recibiendo el mejor y más adecuado tratamiento posible para su estado de salud. La esperanza de encontrar alivio y mejorar es tal vez la mayor motivación que tiene un paciente al visitar a su médico. Además, es probable que el médico crea que su tratamiento producirá el efecto deseado, es decir, que mitigará los síntomas a su paciente. La combinación de la fe del médico en su tratamiento y la confianza del paciente en su doctor puede ocasionar una medicina, entre comillas, capaz incluso de transformar un tratamiento inútil o un fármaco no específico en un motor de curación. Esta combinación puede comportar muy bien una clara mejoría y en algunos casos la absoluta curación. Esta medicina, sin embargo, no es más que el efecto placebo. Si el médico está convencido de que el tratamiento de la enfermedad de su paciente será satisfactorio, es muy probable que la percepción que tiene el enfermo de la convicción del galeno produzca una respuesta placebo, mientras que seguramente no ocurriría lo mismo en el caso de que el médico dudara de su tratamiento. El doctor K.B. Thomas de Southampton, Inglaterra, ha demostrado que un médico ni siquiera necesita una receta para ayudar a sus pacientes. El doctor Thomas seleccionó a 200 pacientes que sufrían diferentes síntomas
como dolores de cabeza, estómago, espalda, irritación de garganta, resfriado y fatiga. En primer lugar, dividió a los pacientes en dos grupos. A los del primer grupo les dio un diagnóstico claro y realizó una valoración positiva en la que les aseguró que se recuperarían pronto. Al segundo grupo les dijo que no estaba completamente seguro de lo que les pasaba y les pidió que volvieran a verle en el caso de no mejorar. Después dividió cada grupo en dos subgrupos y a uno de ellos le dio una receta placebo. Transcurridas 2 semanas, un 64% de los pacientes de la valoración positiva, entre comillas, había mejorado notablemente, frente al 39% de los pacientes ante los que había expresado sus dudas. De los pacientes a los que recetó un placebo, un 53% había mejorado, mientras que en el grupo de aquellos a quienes no había recetado nada, había mejorado un 50%. Este experimento demuestra que un médico puede ejercer sobre un paciente un efecto curativo mayor que una receta. Este ejemplo puede aclarar además un fenómeno insólito. Los médicos que creen realmente que lo que hacen es lo mejor para sus pacientes, aunque esto pueda desafiar la lógica de la interpretación científica, consigue resultados mucho mejores y sus pacientes se curan. Si un médico puede transmitir a su paciente la seguridad de que va a mejorar, realiza un trabajo mucho mejor que el de cualquier otro tratamiento sofisticado. Un artículo editorial de la revista Lancet preguntaba ¿por qué sería erróneo administrar placebos si los medios terapéuticos esenciales modernos no consiguen mejores resultados que los placebos? El objetivo principal de una facultad de medicina debería consistir en formar médicos afectuosos, honestos y optimistas que fueran intuitivos y sintieran amor y compasión por los seres humanos. Habría que examinar a los estudiantes de medicina sobre esos valores y a los que no superan el examen se les debería prohibir practicar la medicina. La mera presencia del médico puede actuar como un medicamento. De hecho, cualquier tipo de terapia debería tener un valor secundario o complementario. Así pues, el médico como placebo en sí mismo puede ser más efectivo que su tratamiento y además carente de efectos secundarios nocivos. La tendencia actual en amplios sectores de la población de buscar médicos alternativos no se debe tanto a lo que ofrecen al enfermo, sino más bien a cómo hacen que se sienta el enfermo. El hecho de que los terapeutas alternativos utilicen principalmente métodos y compuestos naturales en sus tratamientos hace que las terapias naturales sean para el paciente más aceptables que los tratamientos médicos. Esto hace además que sus enfoques sean más humanos y potencialmente más efectivos que los placebos. Todos nosotros tenemos un instinto natural programado para saber qué es bueno y útil para nosotros mismos, aunque mucha gente haya conseguido esconderlo. Este instinto visceral detecta el efecto curativo de los alimentos puros y frescos, de las hierbas curativas y de otros remedios naturales. Es más probable que una hierba de las montañas del Himalaya o un trozo de jengibre desencadene en nosotros un efecto placebo que no la grasa sintética o lestra o un medicamento para bajar la tensión arterial. Las cosas naturales placen por naturaleza al cuerpo y a la mente. En todo tratamiento médico, el efecto placebo es realmente el principal factor determinante de su grado de éxito. Los resultados de cada uno de los estudios realizados así lo confirman. Si se hubiera probado que cualquier tratamiento del sistema médico fuera tan efectivo y consistente como el efecto placebo, se habría proclamado a los cuatro vientos el mayor logro médico de todos los tiempos. Sin embargo, el efecto placebo nunca o en muy raras ocasiones se menciona en los textos médicos. Esto es lamentable, pues el efecto placebo desempeña un papel como mínimo tan importante en el proceso curativo como el de un fármaco caro o un instrumento médico sofisticado. Un ejemplo típico es la hierba de Dalera, utilizada por médicos durante hace más de 200 años para tratar las enfermedades del corazón, a pesar de que sus beneficios a largo plazo y su efectividad no han sido probadas nunca. Un importante estudio de control doble ciego llevado a cabo durante 3 años por el Grupo de Investigación de Dalera
mostró que de 3.397 enfermos del corazón que habían tomado Dedalera, 1.181 habían fallecido al final del periodo de estudio. En comparación con los 1.194 enfermos de los 3.403 que habían tomado un placebo, quedó claro que, para evitar la muerte por una dolencia cardíaca, la Dedalera no es mejor que un azucarillo, pero sigue siendo un tratamiento preferente por encima del placebo. Es probable que los individuos del grupo de la Dedalera no sobrevivieran durante el estudio por tomar esa sustancia, sino por las mismas razones por las que sobrevivieron los del grupo que tomaron un placebo. Es muy posible, puesto que el número de fallecidos es prácticamente el mismo. Como mostró el estudio, el único mérito de la Dedalera fue desencadenar un efecto placebo al igual que el falso fármaco. En otras palabras, no produjo más beneficio que desencadenar un efecto placebo. En un tratamiento, cualquier aspirante a médico tiene que enfrentarse a la desagradable evidencia de que los medicamentos por sí solos no inducen una respuesta curativa. Un medicamento funciona tan solo en un 35% de las personas que lo toman. El resto puede que no obtenga resultado alguno o que empeoren por culpa de los efectos secundarios. Los médicos saben también que un paciente tiene muchas más posibilidades de mejorar con determinado medicamento si ellos le garantizan que mejorará. Saben que un enfermo puede mejorar simplemente mirando un fármaco. No obstante, ese efecto depende más de la capacidad de imaginación y de la confianza del paciente que de la medicina en sí. Finalizada esta segunda parte de este capítulo, ahora entiendo por qué muchas personas dicen que con solo ver a su médico se curan. Es decir, el médico como placebo les sirve para activar su poder curativo para la recuperación de su salud. Pronto tendremos la tercera parte de este valioso capítulo. No se la pierda.